estamos comunicados con Romina De Luca, que es docente, pero escritora, escribió el libro Brutos y Baratos, entre otras cosas. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Bueno, ¿cómo estás vos? Un saludo a la audiencia y gracias por llamar como es habitual. Así que bueno. No, gracias a vos. La pena, viste, que es todos los esfuerzos que se hacen desde algunos sectores, que por ahí somos los que menos voz tenemos en las resoluciones, y cada vez la cosa es peor, ¿no? Es decir, yo el otro día leía unas notas de, la época del menemismo, cuando se manda, que se hace este desastre que fue sacar el Estado-Nación de la responsabilidad educativa y dárselo a las provincias, y los resultados eran, cada vez que había una prueba de cualquier cosa era esto, ¿no? 3 de 10 chicos no saben leer, 1 de cada 10, siempre esto, y hoy seguimos así. Sí, efectivamente me parece que vos das en el clavo para empezar como a pensar este problema. Que lo primero que hay que decir es que efectivamente no estamos ante un problema nuevo. Vos dabas como ejemplo la década de los 90, el proceso de transformación educativa, las transferencias de las escuelas secundarias y de nivel superior terciario a las provincias, ¿no? A la ley federal, y es donde empiezan a hacerse las primeras pruebas estandarizadas, que efectivamente cuando las miramos de los 90 para acá, tenemos un cuadro consolidado de una crisis educativa muy profunda. Pero sabes que lo interesante es que cuando uno se mete en este problema, hay muy poquitas pruebas estandarizadas en la década del 80, te diría que hay 2 ejemplos en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, del año 85 y 87, si la memoria no me traiciona en este momento, y la verdad es que mostraban lo mismo. Y en términos de indicadores, de retención a lo largo de la escuela primaria y el pasaje a la secundaria, y la verdad es que cuando uno empieza a mirar este problema, podemos decir que no tendríamos que sorprendernos, ¿no? Pero como para poner en contexto al oyente que a lo mejor no tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Vos un poco lo anticipabas. Ayer se publicó el primer informe de las pruebas a aprender, la particularidad que tienen, que se realizaron en 2024, ¿no? Sí, del año pasado, sí. La particularidad que tienen es que lo que se difundió es lo que se conocen como las pruebas de fluidez lectora, que se hicieron en tercer grado. En general nosotros encontramos, ¿no?, datos de fin de la escuela primaria, fin de la escuela secundaria, las pruebas PISA que examinan a mitad de la escuela secundaria, ¿no? Y tenemos muy pocos datos, también pruebas internacionales como las TERCE y la CERCE, que miden esto, la fluidez lectora, es decir, qué pasa con un chico que está terminando el ciclo básico de la escuela primaria, ¿no? Te decía, que se tomaron en tercer grado, que forma parte de la campaña de alfabetización, de intentar medir la fluidez lectora, y lo primero que me parece importante decir, pero de cara al futuro, es que estas pruebas no van a ser comparables más que con estas mismas pruebas, ¿no? Porque hay pruebas a aprender del año 2016 que también se hicieron en tercer grado, pero las del 2016 eran muestrales, estas son censales, es decir, se examinaron a todos los estudiantes de tercer grado, pero hay una peculiaridad que me parece importante mencionar. A ver. De cara a esto que vos planteabas de, no estamos en un problema nuevo. Viste que a propósito de la campaña de la alfabetización estamos frente a la querella de los métodos, ¿no? De cómo se enseña a leer y escribir, y en particular si el mejor método era el de la conciencia fonológica, es decir, el método tradicional de la escuela, o el asociado a la psicogénesis con la idea de las imágenes y cómo trabajar con las imágenes. Bueno, te diría que estas pruebas que se tomaron el año pasado recuperan el método de la psicogénesis, porque lo primero que llama la atención es que en general los textos con los cuales se examinaron a las chicas y a los chicos, que dio los resultados que vos ya mencionaste, eran textos más cortos, cuya complejidad era menor y sobre todo que estaban apuntalados por imágenes. Y esto es clave para poder pensar que en realidad el problema ante el cual estamos es un problema más profundo que el que vemos, que como vos bien decías, los indicadores
cambiaron, ¿sí? Establecieron una escala mayor, ¿sí? Pero Sí. lo cierto es que cuando uno mira cuáles son los chicos que tienen dificultades de lectura, te diría que casi son 3 de cada 10 estudiantes en todo el país que tienen una baja comprensión lectora Sí. en tercer grado, es decir, atravesaron el bloque pedagógico, primer grado, segundo grado, están en tercero y todavía leen con dificultades. Y es más, te diría que el problema es mayor, de 3 de cada 10, es decir, casi un tercio de las y los estudiantes, Sí. porque cuando uno mira qué entra dentro del nivel 3, que sería como, digamos, de la mitad de la escala hacia arriba, de esta nueva escala que crearon para las pruebas a aprender del 2024, Sí. lo cierto es que tenemos que ahí caen un cuarto de las y los estudiantes. Y cuando vos ves cuál es el nivel de lectura que tienen en este nivel 3, lo cierto es que sigue siendo una lectura muy elemental que apenas les permite hacer inferencias o que pueden extraer del texto, ¿sí? Extractos explícitos, ¿sí? Y con lo cual todavía ni siquiera entramos en el nivel de la lectura más compleja, ¿sí? Es decir, que encima hay como una devaluación de cómo se toman las pruebas, por lo que vos estás diciendo. Mirá, y esto es, no solo hay una clara devaluación de cómo se toman las pruebas, por esto que te digo que tienen textos más cortos, que claro. está ayudado por imágenes, sino también porque además hay un 20% de las y los estudiantes que no fueron calificados. Y no fueron calificados o porque no completaron por lo menos la mitad del cuestionario, o porque fueron ayudados en las respuestas por las y los aplicadores que toman las pruebas, que no son los mismos que sus docentes, ¿sí? Ajá, Con lo cual, esto lo digo como para que podamos ver, ¿sí?, que en realidad el cuadro inicial que nos muestran estas pruebas a aprender, ¿sí?, en realidad es un cuadro inicial que puede ser inclusive más grave. Y también hay ciertas particularidades cuando uno mira, ¿sí?, los resultados provinciales. Por ejemplo, están todos fascinados con Formosa, ¿sí?, que tiene un rendimiento lector superior al de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y uno dice, bueno, uno tiende a desconfiar porque los datos no son armónicos, es decir, vos no podés tener en tercer grado que te va súper bien y cuando mirás qué pasa en sexto grado que te va pésimo, cuando mirás qué pasa en la secundaria que te va pésimo. Peor, es decir, claro, y ni hablemos si después alguien quiere entrar a facultad, ¿no? Bueno, a ver, lo que ocurre, y esto lo hemos conversado muchas veces, lo que ocurre en la vida educativa es que acá no existe, ¿sí?, la condonación de la deuda. Claro. Lo que vos no aprendiste en los primeros años de tu escuela primaria es un déficit que se va arrastrando a lo largo de toda la escolaridad. Claro. Con lo cual, en educación no hay soluciones mágicas. No es cierto que lo que vos no aprendiste en tiempo y forma es algo que vas a aprender después y que no vas a tener ninguna dificultad posterior. Al contrario, el conocimiento, el aprendizaje es un proceso acumulativo. Por eso es que, digamos, el abolir, ¿sí?, los regímenes académicos que eliminan los aplazos o que tienden a promover la promoción automática, en realidad tienen un efecto en términos estadísticos, los números me van mejor, pero en términos de las calificaciones reales que obtienen las y los estudiantes, bueno, seguimos teniendo el mismo problema, nada más que maquillado, nada más que enmascarado, ¿no? Y hay otras cosas que me parece que es importante también señalar en relación a estos números, ¿no? Bueno, obviamente te diría que hay una correlación muy clara entre condición socioeconómica o posición de clase y el rendimiento educativo. Claro. Esto se expresa en que las escuelas privadas tienden a rendir mejor que las escuelas estatales y que, por ejemplo, si uno dice, bueno, eran un tercio de las y los estudiantes los que tienen rendimientos bajos, pero cuando vos lo mirás según nivel socioeconómico, bueno, son 45 de cada 100 que están en esta escala de según nivel socioeconómico bajo, según nivel socioeconómico medio bajo, otro casi 45%. Entonces, digo, bueno, vamos encontrando un montón de indicadores que nos tienden a mostrar cómo, ¿sí?,
los rendimientos educativos tienen un correlato asociado a la posición de clase social, ¿no? Claro. Y esto también se ve cuando vos mirás, por ejemplo, bueno, efectivamente, ¿qué pasa si con las chicas y los chicos de las familias obreras, digamos? Bueno, no tienen libros en su casa, en general no tienen quien les lee, ¿sí? Casi un 45% de las chicas y de los chicos tienen menos de 20 libros en su casa, es decir, con suerte tienen la biblioteca escolar a disposición. Y en segundo lugar, solo, digamos, un pequeño porcentaje, ¿sí? No, mejor dicho, no un pequeño porcentaje, sino casi 3 de cada 10 chicos no tienen libros en su casa, ¿no? Sí. Entonces, y en simultáneo sí tienen acceso a celulares. Y esto lo digo porque vos sabés que otra parte de las discusiones educativas tiene que ver con si el problema es que la escuela es un formato antiguo y que no promueve el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, no, las chicas y los chicos, el 80% tiene acceso a celular, tiene celular propio o utiliza el de las familias y sin embargo no puede leer. Vos pensá cómo están creadas casi todas las aplicaciones del celular, lo distractivas que son para promover cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, los ¿no? chicos, para lo menos que usan con la computadora pasaba lo mismo, y para lo menos que lo usan es para leer, lo usan más para jugar, ¿no? 8 de cada 100 lo utilizan para mirar videos, ya sea en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, ¿sí? Es decir, bueno, pensemos además, ¿no?, el contenido que circula por las redes sociales y los peligros que circulan a través de las redes sociales. Entonces, la verdad es que, como para ir redondeando alguna serie de conclusiones en torno a qué nos muestran estas pruebas. Sí. Lo cierto es que muestran lo que ya nos vienen mostrando a lo largo de las últimas décadas, que nosotros tenemos en un tercio global de las y los estudiantes que no comprenden lo que leen, ni en tercer grado, ni en sexto grado, ni en la escuela secundaria, por esto que hablábamos antes de la acumulación, ¿sí? Y estas pruebas muestran esto, inclusive degradando el instrumento de medición sobre el cual se está tomando la prueba, ¿no? Y esto lo digo porque vos sabés que todos los gobiernos lo que hacen después es anunciar sus propias mejoras. Entonces, ojo, retengamos que ha cambiado la prueba, que un 20% de las y los estudiantes no fueron puntuados, ¿no? Para que el año que viene no nos encontremos intentando explicar una mejora increíble, ¿sí?, descontextualizada del proceso más general, ¿no? Romina, yo sé que vos tenés muy poco tiempo y no quería dejar de hacerte una pregunta. Sintéticamente, por tu tiempo podés decir ¿qué habría que hacer? ¿Alguna salida? ¿Qué propondrías vos si fueras ministra de Educación? Y la otra, si no ves, nosotros le hicimos una nota con gente ayer que cortaba un puente, que eran choferes, y cuando decían, porque no nos alcanza para pagarle la escuela privada a los chicos, decían laburantes, sino si todo esto lo que hace es un corrimiento, que la gente que tendría que estar defendiendo la educación pública no está hoy diciendo, bueno, yo ya me cansé, saco a mis chicos y los mando a una privada porque sé que es un poquito mejor. Por lo menos eso dicen las estadísticas. Estas dos cosas, si lo podés resumir así, te dejamos antes de que se te haga muy tarde. No, de que tengo que dar clases. Claro, por eso sabíamos. Bien, a ver, arranco por esto último, ¿sí? O sea, en realidad los números globales muestran que las escuelas privadas rinden un poco mejor que las estatales, pero nosotros no podemos tomar este dato en abstracto, tenemos que tomarlo en relación a la posición de clase, porque en general, primero, la educación privada, excepto en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, donde tenemos un 50-50, ¿sí? La educación privada a lo largo y a lo ancho del país se concentra en las grandes ciudades y en realidad recibe a
determinados estratos sociales, o sea, determinadas clases sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenés el primer filtro de la matrícula. Entonces nosotros no podemos abstraer ese elemento o ese elemento del rendimiento, ¿sí? De esto que te contaba antes. Bueno, si 3 de cada 10 chicas y chicos no tienen ningún libro y casi la mitad tiene menos de 20 libros en su hogar y no tiene una madre que les lea o que los acompañe en la trayectoria, igualmente se muestra el rol adulto en las pruebas, digamos, acompañando las trayectorias de las chicas y los chicos, no podemos decir per se, bueno, rinden mejor porque rinden mejor, ¿sí? O sea, la verdad que en educación, el mirar el rendimiento a igual extracto social, en general no se ven grandes diferencias. Todo el problema es que el 80% de la población es clase obrera, ¿no? Y que en general concurre a escuelas estatales. De hecho, la escuela estatal en promedio en el país, podemos discutir los números, si es 74, 75 o 70, pero orilla por ahí. Claro, ¿sí? salvo en la ciudad de Buenos Aires. Salvo en la ciudad de Buenos Aires, que es un fenómeno, bueno, de la ciudad más rica del país, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque me parece muy importante a la hora de pensar, porque si no nosotros pensamos que, bueno, que en realidad el problema es que no es la degradación del sistema educativo, las políticas públicas, sino, digamos, bueno, que las escuelas privadas funcionan mejor. Y en general trabajan en las escuelas privadas los mismos docentes que trabajan en las escuelas estatales. Totalmente, ¿sí? O sea, somos las mismas personas y uno tiende a pensar que hacen lo mismo y entonces la explicación tiene que ver con con la posición de clase, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado, y pensando y hilvanándolo con esta idea, ¿sí? A ver, nosotros lo que tenemos que pensar es que no podemos aspirar a que el sistema educativo sea Finlandia cuando la sociedad es Belindia, ¿sí? Es decir, tenemos una sociedad empobrecida, ¿sí? Cada vez más empobrecida y cada vez más degradada. Entonces, digamos, y en general, vos lo mencionabas al principio, las políticas educativas de descentralización educativa lo que tienden a hacer es a facilitar que el sistema educativo se adapte a la posición de clase. Entonces, descentralizar el sistema educativo en realidad termina siendo una variable de ajuste y no una variable que mejora el sistema educativo. Y esto me parece que sí hay que pensarlo, que tiene que ver con algo que discutíamos en otro momento, la necesidad de nacionalizar el sistema educativo, de al contrario, de poner más recursos para las provincias más pobres, de poder pensar que la escuela tiene que tener un horizonte vital, social, y entonces va atada a esa evolución y ese desarrollo de la sociedad, ¿sí? No vamos a tener la escuela finlandesa si somos Belindia, es decir, si somos una sociedad donde la mayoría está hiperempobrecida, hiperfragmentada y una minoría sí tiene un pasar como si viviera en Bélgica, ¿no? Entonces hay un correlato entre la sociedad que construimos y lo que puede hacer la escuela. Obviamente hay políticas educativas mejores. Nacionalizar el sistema educativo nos permite tener una estrategia nacional unificada para todo el sistema educativo y esto tiene que ver con el poder pensar cuáles son los mejores métodos, cómo capacitamos a los docentes, cómo unificamos la grilla salarial docente, cómo construimos un horizonte universal para la formación de nuestras chicas y de nuestros chicos, y en tal caso, digamos, uno podría decir, bueno, la mirada local o regional tiene que ver con el poder pensar, bueno, obviamente, si tenemos una escuela secundaria que puede desarrollar un proyecto de piscicultura, eso seguramente no se puede hacer en la ciudad de Buenos Aires, sino que se puede hacer, sí, en una ciudad que tenga por lo menos un litoral, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, me parece que hay que empezar a pensar en estas cosas y sobre todo, me parece, entender que en educación el encubrir los problemas nunca es una buena solución, maquillar los problemas nunca es una buena solución y necesitamos entonces muchos más recursos para las escuelas, muchos más recursos para la formación y la capacitación docente, la necesidad de trabajar un cargo simple turno para poder en el otro turno poder formarte, capacitarte. Los docentes quieren hacer eso, nada más que, bueno, si tenés que trabajar 3 turnos, se vuelve imposible ese proceso de formación, ¿sí? De pensar estrategias, de planificar. Y bueno, me parece que acá necesitamos un Estado que planifique la vida educativa y no dejarla librado a lo que hacen 24 jurisdicciones con los recursos que puedan, con, digamos, para reproducir, si vos querés, la desigualdad social a nivel escolar.
Está clarísimo. Romina, cumplimos, te dejamos en libertad, te agradecemos mucho ante todo, Muchas gracias, Roberto. Bueno, y un saludo para toda la audiencia. Un saludo para vos y bueno, seguiremos en estas charlas que por lo menos en algún momento alguien las agarrará algunas de las cosas que decís y estaremos un poco mejor. Un beso grande. Seguiremos en estas batallas. Beso grande para ustedes. Hasta luego.